Bueno, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio ahora sí a nuestro seminario, siendo entonces las 4 y 4 de la tarde. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy titulado Beneficios Tributarios. Este seminario es organizado por el Arte Moure y el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, CPC Oriente. En el marco de la alianza entre el Arte Moure y el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, apoyamos a nuestros clientes en su participación en la convocatoria de beneficios tributarios, la cual estará abierta próximamente. Hoy comenzaremos entonces con toda la metodología de participación de los beneficios económicos que el Estado tiene para todas las empresas a nivel nacional. La presentación estará a cargo del CPC Oriente, en cabeza del señor Manuel Guillermo Pavón, director del centro. Así es de que, bueno, voy a darle la bienvenida a Manuel. Soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercadeo del Arte Moure y moderadora de este seminario. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de comenzar, perdón, se me estaba olvidando compartir con ustedes una información muy importante. Todos los asistentes, excepto nuestro panelista y moderador, están silenciados. La presentación va a ser grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Y al final de la sesión vamos a dar un espacio para resolver inquietudes. Entonces les agradecemos que hagan sus preguntas por la opción de preguntas y respuestas. Hay un icono en la parte inferior de la pantalla, siempre está disponible ahí, entonces para que por favor lo utilicen por ahí, no por el chat. A veces por el chat se nos fugan algunas preguntas o comentarios, entonces preferiblemente por el icono de preguntas y respuestas. A partir de este momento damos inicio a nuestro seminario. Manuel Guillermo, muy buenas tardes, gracias por tu apoyo y bienvenido. La audiencia es toda tuya, adelante, por favor. Muy buenas tardes, María Elena. Muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañan en esta sesión. Es un gusto poder brindarles esta información que espero sea valiosa para ustedes y para las empresas en la región donde ustedes se encuentren. Gracias a la Arte Moure por toda la gestión y la labor de dar a conocer estos mecanismos que finalmente buscan impactar a las empresas en cuanto a mejorar su productividad y su competitividad basada en procesos de innovación. El tema principal de esta tarde es cómo podemos aprovechar beneficios tributarios que se conviertan en un mecanismo para apalancar las iniciativas de innovación o desarrollo tecnológico en nuestras empresas. Para eso nosotros, como Centro de Innovación y Productividad, hemos venido trabajando desde hace más de 5 años en alianza con el Arte Moure, y hemos logrado atender a muchas empresas que tienen inversiones que pueden ser tipificadas y presentadas a este mecanismo para obtener un descuento directo en renta, no la deducción normal que siempre hacen de su base de renta líquida, sino que ya es un descuento directo en renta sobre un porcentaje del valor del proyecto que se evalúe y se presente al fondo. Ya más adelante les voy a explicar rápidamente. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos el primer centro de innovación y productividad reconocido por MinCiencia dentro del nuevo esquema de reconocimiento de actores del sistema. Tenemos más de 20 años trabajando proyectos de ciencia y tecnología, y siempre nos enfocamos a ampliar la frontera tecnológica en las empresas a través de ejercicios de I+D+I, principalmente los que desarrollan las empresas, y nosotros entramos como facilitadores de ese ejercicio. Nosotros tenemos la ventaja también de que tenemos un grupo de investigación reconocido, adicional a ser una institución reconocida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuestras líneas de negocio se enfocan principalmente en proyectos especializados, inclusive proyectos de regalías, de la línea Sena Innova, de beneficios tributarios, entre otros, así como procesos de consultoría especializados en temas de innovación y productividad y servicios tecnológicos. ¿Cuál es nuestra experiencia asociada, digamos que de las más recientes que tenemos, para focalizarnos principalmente en el objeto del webinar de esta tarde? Tenemos 21 proyectos de beneficios tributarios presentados y que han logrado el descuento tributario en renta desde el año 2017 hasta el año pasado 2021, que la sumatoria de estos proyectos es de 51.000 millones de pesos. Y hay una nueva línea, la cual salió en el 2020, que se llama la línea de crédito fiscal, y ese es un mecanismo que aplica ya para
MIPYMES que no tienen renta suficiente para poder aprovecharlo. Es un mecanismo adicional que se maneja de manera diferente y que si estás interesado nos puedes hacer la consulta y posiblemente en otra sesión pudiésemos desarrollar la explicación del alcance de esta línea de crédito fiscal. De esa línea tenemos 6 proyectos aprobados con un monto de 2.770 millones presentados como proyecto ante MinCiencias. La idea de este mecanismo es pagar menos impuestos. ¿Partiendo de qué? De las inversiones que tú como empresa estás realizando para mejorar tu línea de proceso, tus líneas de tus productos, tu modelo de negocio o tus servicios. Todas esas inversiones que estás haciendo y que quizás consideras que no son innovación, nosotros te asesoramos para que podamos identificar cuáles son y convertir unas inversiones o unas acciones de mejora continua o de fortalecimiento organizacional o empresarial en un proyecto de ciencia y tecnología. ¿Y esto en qué se va a convertir? En un descuento directo en renta que va a ayudarle a la empresa a tener mayor liquidez y que le va a permitir seguir apalancando este tipo de ejercicios de innovación o de mejora. Las inversiones deben estar enfocadas en 3 tipologías de proyectos. Cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de proyectos que si son de ciencia, nos centramos en generar conocimiento. En otras palabras, son proyectos de investigación que buscan generar un conocimiento que pueda ser aprovechable en el futuro por parte de la empresa. Tenemos también proyectos de desarrollo tecnológico y es cuando la empresa desarrolla prototipos o modelos o nuevas fórmulas o nuevas formas de hacer las cosas, pero no las implementa todavía, sino que hace el desarrollo y está en ese proceso de validación. Ese tipo de proyectos son proyectos de desarrollo tecnológico. Y cuando la empresa ya está incorporando, adaptando, utilizando y generando unos beneficios a partir del conocimiento, a partir de las tecnologías que existen, incorporándolas dentro de su estructura, dentro de su funcionamiento, estamos hablando de que son proyectos de innovación que vienen a generar un valor agregado, que vienen a generar una diversificación, algo que haga que la empresa tenga elementos diferenciales respecto a su competencia. Cuando hablamos de este descuento tributario entendemos algo y es que no es un fondo en el que el gobierno esté dando capital líquido, sino que es que el gobierno pueda visualizar todas las inversiones que las empresas están realizando para su fortalecimiento o para su crecimiento, convertirlo en un proyecto de ciencia y tecnología y ellos puedan asignarle un beneficio, que en este caso es el descuento. El descuento porque la deducción ya la está aplicando, es un beneficio que ya lo está aplicando la empresa cada vez que lleva sus acciones o sus inversiones al descuento de su base de renta líquida. Esas son las 3 tipologías de proyectos en los cuales podemos clasificar tus inversiones. Ahora bien, si analizamos los resultados de la convocatoria del año directamente anterior, estas 3 tipologías de proyectos, cada proyecto debe enfocarse en una tipología. No podemos tener proyectos que apliquen investigación, desarrollo e innovación porque su alcance no está focalizado en una tipología específica. Por eso tenemos que clasificarlo según la tipología y dependiendo de ello va a ser el número de proyectos que se van a presentar a la convocatoria. En esta experiencia podemos ver cómo 256 empresas, es decir, el 81% de los proyectos aprobados el año pasado, fueron de innovación. De desarrollo tecnológico encontramos 54 proyectos que se presentan a través de las empresas, que equivale al 17%, como de desarrollo tecnológico. Quiere decir que llegan solamente hasta el prototipo, hasta el modelo, hasta la fórmula, hasta la ecuación de lo que se quiere implementar. Y proyectos de investigación que por lo general se desarrollan de la mano con grupos o con universidades
encontramos 8 empresas que equivalen al 3% de, el total de proyectos aprobados en el año directamente anterior. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a estos beneficios, a estos mecanismos? El principal es que sea una empresa legalmente constituida, que tenga impuesto a pagar. Este es un punto muy importante y es, de nada nos va a servir el descuento tributario generado del proyecto de beneficios si la empresa no tiene una renta suficiente a la cual descontarle el beneficio que sea otorgado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Por eso es muy importante dos aspectos: tener inversiones que puedan convertirse en un proyecto de investigación o de desarrollo tecnológico o de innovación, y segundo, tener una renta suficiente para poder descontarle ese beneficio que se logre gestionar. Otro elemento es que esos proyectos deben presentarse directamente ante MinCiencias. Y cuando hablamos de que deben estar acordes a los planes de inversión o los planes tributarios de la empresa, significa que yo puedo pasar un proyecto de un año y ese proyecto que yo presenté no está supeditado a la aprobación, sino que es una acción, es un plan de inversión que sí o sí la empresa va a ejecutar en el año. No depende la inversión del beneficio tributario, porque hace parte de la estrategia organizacional de crecimiento, de fortalecimiento empresarial. Ahora, esa proyección, cuando hablamos ya de una proyección tributaria, estaríamos hablando de proyectos que pueden estar en el horizonte de tiempo de 1, de 2 o hasta de 3 años, en los cuales todas las inversiones se organizan y se tiene la certeza de que sí o sí la empresa va a desarrollar esa inversión. Aunque hay factores externos que pueden incidir en la ejecución o en el logro de las metas o de los objetivos o de los resultados propuestos, siempre vamos a tratar de ayudar a la empresa a obtener el máximo beneficio a pesar de esos factores externos que se pueden presentar. Por eso es muy importante tener una claridad respecto a la proyección de los siguientes años. Si no hay claridad respecto a la proyección de los siguientes años, lo recomendable es hacer un proyecto anual para que tengamos la certeza de cuáles son las prioridades de inversión de la organización. Un requisito fundamental para que la empresa pueda presentar los proyectos a la convocatoria de beneficios tributarios es que debe ir avalada por un actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido, la empresa puede tener un centro, una unidad de I+D+I reconocida, pero para ello tiene que hacer un proceso. Si no lo tiene o lo quiere hacer más adelante, lo podemos apoyar. Sin embargo, si no tiene este actor, debe buscar un actor que pertenezca al sistema. En este caso, nosotros somos un actor reconocido por el sistema a nivel de centro, a nivel de grupo y a nivel de investigador. En mi caso, yo soy investigador y también soy par evaluador de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Eso nos ayuda a tener una versatilidad para poder brindarle a la empresa todo el respaldo que necesita para aplicar o participar en esta convocatoria. Las empresas pueden presentar uno o muchos proyectos. Eso de ¿cómo logramos determinar la cantidad de los proyectos? Primero, por las tipologías. Sabemos que si estamos generando conocimiento o haciendo actividad de investigación, es un proyecto. Si estamos desarrollando un prototipo y no llega a implementación, es desarrollo tecnológico. Si estamos tomando una tecnología y la estamos incorporando en nuestro día a día, en nuestra organización, estamos hablando de innovación porque genera valor. Ya como mínimo tenemos 3 proyectos. Ahora, si las inversiones son muy diferentes en cuanto a su alcance o en cuanto a su motivación, entonces de innovación pudiesen llegar a salir 2 proyectos porque los focos o los objetos principales de los proyectos que se quieren trabajar son muy diferentes.
Si son similares, se pueden fusionar y convertir en un solo proyecto. Entonces, todo va a depender de la identificación de las inversiones y de la clasificación de esas inversiones según la tipología. Ahora, ¿hay un tope máximo para presentar proyectos? Sí, un tope de 90.000 millones de pesos. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna empresa que pueda siquiera pensar en llegar a ese tope, y por lo tanto no hay ni restricción de cantidad ni restricción de valor. El tope de las inversiones lo determina la misma empresa al saber el tamaño de su esfuerzo en el mejoramiento de su organización o en la inversión en su organización. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener a través de este mecanismo? Hay varios beneficios. El primero de ellos es el descuento tributario directo sobre el valor que logremos presentar. Entonces, si es un proyecto, por ejemplo, es una inversión líquida, que quiere decir que la empresa está sacando dinero para pagarle a terceros para realizar la parte de las tareas dentro del mismo proyecto, y ese monto puede ser de 600 o 700 millones, un ejemplo, puede ser mucho más. Hay un costo que ya está siendo, digámoslo, asumido por la organización, y son todos esos gastos normales de operación que la empresa realiza y que de cierta manera dedica un esfuerzo, tiempo o participación o materiales para desarrollar el proyecto. En este caso, si yo tengo una inversión líquida de 700 millones, es posible que al analizar cuáles son esos otros costos en los cuales está incurriendo la empresa para llevar a cabo ese proyecto, porque no todo lo debe hacer externo, sino también debe haber un esfuerzo intraorganizacional. Podemos decir que un proyecto de 600, 700 pudiese llegar hasta 1.000 millones de pesos. Si logramos un proyecto de 1.000, el beneficio tributario, o sea, el descuento directo en renta, va a ser el 25% del valor del proyecto que se ha aprobado. En este caso vamos a tener un descuento real que se va a convertir en efectivo en el momento de pagar la renta del 25% de los 1.000 millones de pesos. O sea que vamos a tener un beneficio de 250 millones de pesos. También tenemos otros beneficios adicionales, y es, si la empresa está haciendo esfuerzos para incorporar tecnología de punta, laboratorios muy especializados o procesos muy complejos, esos equipos que se compren deben ser importados para poder lograr obtener la exención de IVA que está en el artículo 428-1 del Estatuto Tributario, y puede aplicar a la exención de IVA porque es un proyecto o está incluido en un proyecto que ya ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y es de investigación o de desarrollo tecnológico o de innovación. Ahora bien, la deducción por inversiones, que es el tercer beneficio, es el descuento de la base de renta líquida que normalmente hace la empresa por todos los gastos o las inversiones que lleva a cabo. También hay otro elemento de beneficio siempre y cuando el objeto de la innovación sea un producto de software que salga al mercado con alto contenido científico o de alto nivel de complejidad científica, y este va a tener renta exenta también como un beneficio si es para comercializar. También existe otro beneficio adicional, y es que todo el personal científico que haga parte de los procesos de desarrollo va a obtener una resolución en la cual se les certifica el ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, de tal manera de que en la proporción que sea su participación en el proyecto, esa proporción de su salario será descontado de lo que es gravado para calcular su renta. En otras palabras, tiene dos opciones: o le disminuye significativamente su renta, o permite que su base sea inferior y por tanto no va a tener necesidad de declarar. Esa es otra convocatoria adicional.
y esa viene posterior a la de beneficios tributarios, siempre y cuando se puede aplicar cuando el proyecto de la empresa sea aprobado inicialmente. Nosotros hemos logrado trabajar, como les decía, 21 proyectos de beneficios tributarios desde el año 2005, entre los cuales encontramos empresas como Marco Polo, empresas como Larte Maure, que también se ha beneficiado de este mecanismo, empresas de dispositivos médicos, de estivas plásticas sostenibles, de elaboración de productos plásticos, de servicios públicos como las electrificadoras, Laboratorio JGB en Cali, una empresa que se llama Ecodiesel también que produce el diésel ecológico, empresas en Bogotá como Proquinal, en Norte de Santander como Centrales Eléctricas, empresas de productos de aseo industrial y productos biotecnológicos como Promitec S.A. Toda la sumatoria de estos proyectos han llegado al tope de 51.646 millones de pesos, de los cuales el 25% es el descuento directo en renta que ellos pueden aplicar en su declaración. ¿Cuál es la oportunidad en este año? Que el cupo se ha incrementado a 2.1 billones de pesos. Y este cupo va a permitir que muchísimas más empresas, alrededor de, muchísimos más proyectos sean aprobados y puedan obtener este beneficio. Y como les decía hace un momento, tú tienes un proyecto del cual vas a obtener un 25% del valor de ese proyecto como un descuento directo en renta. Y lo otro que ustedes deben tener en cuenta es que ese descuento tú tienes 5 años para poderlo aplicar. ¿Y por qué tiene vigencia? Porque hay también una proporción de la renta a pagar a la cual yo le puedo llevar esos beneficios o este descuento sin que lleguen a superar el 25% de la renta que voy a pagar. O sea, aquí tenemos dos 25. El 25% del valor del proyecto para saber cuánto es mi beneficio o descuento en renta y el 25% como un tope máximo que yo puedo descontar al año de mi renta. Por eso yo les decía, es necesario que tengamos una renta suficiente para poder descontar los beneficios. Y tenemos 5 años para hacerlo. Si la renta es suficientemente alta, podemos hacer el descuento del 100% de la inversión del beneficio en un solo año. Tenemos solamente 2 fechas para radicar los proyectos y todo esto va a depender de la convocatoria que está próxima a salir. ¿Cómo se hace el ejercicio? ¿Cómo logramos obtener el beneficio tributario? Lo primero es que es necesario hacer un inventario de todas las inversiones, entender en qué la empresa está haciendo inversiones, en qué la empresa está haciendo esfuerzos de mejora de proceso, de mejora de producto, de adaptación tecnológica en un equipo, de rediseños, de nuevas fórmulas, de nuevos servicios o adaptaciones del modelo organizacional. Cuando se hace esa identificación de inversiones, se logra tipificar y determinar la cantidad de proyectos que se pueden presentar. Después ese proyecto o esos proyectos se formulan y cada proyecto debe llevar un aval de un actor reconocido. En ese caso, nosotros cumplimos ese rol y ese proyecto, una vez escrito y validado con la empresa, se carga en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos, que es la plataforma de MinCiencias para poder presentar y radicar los proyectos y se radica con sus respectivos anexos y se espera alrededor de 3 a 6 meses para saber su resultado. Este resultado, aquí hay un punto importante y es que para que el proyecto sea ganador debe alcanzar 80 puntos. ¿Y cómo lo logramos? Son 13 aspectos muy importantes. Primero, la calidad técnica en la estructuración del proyecto. Pero también hay 2 elementos importantes. Uno de ellos es el nivel de complejidad y sofisticación que tenga el proyecto que se esté presentando. Yo puedo tener una muy buena calidad técnica en la formulación, sin embargo, el nivel de complejidad y sofisticación no es muy elevado.
entonces eso afecta el puntaje. Pero también existe otro elemento que determina el cómo lograr esos 80 puntos, y es el criterio del evaluador. De tal manera de que nuestra argumentación debe estar muy centrada en ese evaluador y en el contexto del objeto del proyecto para que tenga la información suficiente para poder determinar que este proyecto es pertinente y clave para la empresa y que sus beneficios van a impactar no solamente a la empresa, sino al país. Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta en los procesos de desarrollo del proyecto. Cuando el proyecto sale aprobado, en otras palabras, cuando sale una lista definitiva de cuántos proyectos obtuvieron los 80 puntos, el código nuestro lo encontramos con más de 80 puntos, ya sabemos que el proyecto fue aprobado. En ese preciso momento inicia la segunda etapa, y esa etapa es la etapa de supervisión técnica. En la supervisión técnica inicia el ejercicio de revisión financiera y técnica del proyecto para validar si se están cumpliendo los objetivos y las metas que allí se estipularon. Y se levantan todas las evidencias que garanticen que la inversión se realizó. La supervisión, en otras palabras, se puede visualizar como una interventoría, y es el aval y el respaldo que el actor del sistema le garantiza a MinCiencias que las inversiones se hicieron de manera adecuada. Y es ahí donde nosotros como actor brindamos ese servicio de supervisión. Sin embargo, nuestra supervisión no es policiva, sino al contrario, facilitarle a la empresa la identificación y determinar las situaciones positivas o negativas que pueden haber afectado el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Cuándo termina la supervisión? El 31 de diciembre del año de la vigencia que se va a presentar. Si yo tengo un proyecto anual, mi proyecto va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y se presenta el proyecto, el informe respectivo de cada proyecto. Pero si mi proyecto es plurianual, todos los diciembre yo tengo que hacer un corte para saber qué tanta inversión hice cada año, y si hubieron inversiones que no logré hacer en este año, las puedo transferir, se hace un cambio de vigencia hacia el siguiente año porque todavía tenemos ejecución. Y en el segundo año volvemos a hacer informes. En este caso, el esfuerzo grande en este tipo de proyectos es que todos los años debe presentarse un informe. Ahí termina la supervisión, con una carta donde nosotros como supervisores avalamos el cumplimiento. Después viene otra tarea que le corresponde a la empresa, que es elaborar los informes, responder ante los requerimientos de MinCiencias respecto a mayor información de algún ítem en específico que el evaluador exija, y documentar y evidenciar el cumplimiento tanto técnico como financiero. Pero nosotros también acompañamos a la empresa en ese proceso de tal manera de que ese ejercicio no les toca solos, porque finalmente nuestra garantía es que la empresa logre obtener el beneficio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en qué rubros puedo yo clasificar las inversiones que estoy haciendo para saber si es de ciencia y tecnología? No es tanto el rubro, sino el objeto, pero nosotros logramos determinar cuál es el objeto, y ustedes pueden tener inversiones en los siguientes rubros, que son los que permite la convocatoria. Existen muchos otros. Digamos que estos son los más significativos. El primero de ellos es infraestructura. Una infraestructura nueva, una adecuación de infraestructura en donde se vaya a implementar la solución tecnológica, la innovación, o donde se vaya a hacer el desarrollo tecnológico, cabe dentro de este tipo de proyectos. El desarrollo de software, adaptación de software, también cabe. Servicios tecnológicos pagados para hacer procesos de validación, pruebas nacionales, internacionales, o servicios especializados caben ahí en servicios tecnológicos. Materiales e insumos, si tú necesitas unos materiales o unos reactivos para hacer unos batches, para hacer unas pruebas, para hacer unos experimentos, cabe dentro de este rubro. Todo lo que sea consultoría especializada, asesores externos, nacionales o internacionales, que vengan a darte el conocimiento, todo ese know-how
que tienen respecto a un área de conocimiento específico o al core de la empresa, cabe dentro de este mecanismo de beneficios tributarios. También los costos de propiedad intelectual, el registro de marca, de patentes, de diseño, todo lo que la empresa necesite registrar y proteger, o estudios de patentabilidad y demás relacionado con propiedad intelectual, también es susceptible de obtener el beneficio. Todo el personal científico y personal de apoyo que está directamente involucrado en la realización del objetivo del proyecto. Y finalmente, la administración. La administración siempre va a ser el 10% de la sumatoria de los demás rubros, en la cual podemos tener personal administrativo, materiales, espacio físico, arrendamiento, revisores, fiscales, asesores tributarios, etcétera, cabe dentro de este rubro. Siempre toda inversión debe estar en la ventana de tiempo de la vigencia. En este caso es 1 de enero del 2022, 31 de diciembre de 2022. ¿Qué le ofrecemos a las compañías que quieran aprovechar este mecanismo? Y es que se pueda hacer una gestión eficiente y que puedan tener acceso a este mecanismo de beneficios tributarios. Otro punto importante es que nuestra meta es maximizar el ahorro de la empresa. ¿Y cómo lo logramos? A través de proyectos que contemplen todos los rubros visibles o invisibles que pueden haber asociados a la ejecución de ese proyecto. También tenemos una garantía, y es que como todo va a depender de principalmente factores externos como la subjetividad del evaluador, si a la empresa el proyecto no le sale aprobado, nuestra garantía es que le reformulamos el proyecto sin ningún costo el siguiente año o el mismo año, si hay convocatoria vigente, sea para esa o sea para cualquier otra convocatoria donde se puedan obtener fondos para hacer ese tipo de ejercicios. También vamos a hacer un acompañamiento integral desde el principio hasta el final, desde la identificación de las inversiones hasta responder los requerimientos ante los informes que se presenten, tanto técnicos como financieros. Otro punto importante es que al trabajar con nosotros, la empresa no tiene que buscar una entidad que le avale el proyecto, sino que ya nosotros mismos tenemos la capacidad de poderle brindar esa certificación o ese aval para que su proyecto entre a procesos de evaluación. Y también tenemos flexibilidad en las opciones de pago y nos ponemos de acuerdo según la capacidad de pago de cada empresa. Adicionalmente, y que no está aquí contemplado, pero en nuestra propuesta sí lo está, es que si la empresa trabaja con nosotros, no solamente le presentamos el proyecto de beneficio tributario que impacte a favor de la empresa, sino que también presentamos la convocatoria de ingresos no constitutivos de renta que va a beneficiar al personal científico que participe en la ejecución. Normalmente esto tiene un costo, sin embargo, ¿qué hemos notado? En la mayoría de las empresas no hay forma para que la organización pague una formulación o una gestión que va a beneficiar al personal. No es tan bien visto, no se ha logrado identificar ese mecanismo ni cómo la empresa lo puede hacer, y por eso nosotros lo incluimos dentro de la gestión del mismo proyecto. Este es un pequeño caso de estudio en el cual si una empresa tiene una base de renta líquida de 5.000 millones de pesos, ya después de haber descontado todos sus gastos y costos de operación, si pagamos la renta sobre el 31%, estaríamos hablando de que esta compañía debe pagarle a la DIAN 1.550 millones. Pero si la empresa hace un esfuerzo para llevar a cabo una mejora, una innovación, un desarrollo tecnológico, ese esfuerzo, si fue un proyecto aprobado, el 100% de los gastos, de los costos, de la inversión, no importa la cuenta NIF a la cual pertenezca, todo lo puede llevar al gasto porque la norma lo permite. El 100% del valor del proyecto, sus rubros, puede ser descontado de la base de renta líquida. En este caso, entonces,
Ese esfuerzo va a hacer que la base de renta líquida baje a 4.000 y al calcularle la renta del 31%, ya la empresa ya no va a pagar 1.550, sino que va a pagar 1.240 millones, lo que nos va a permitir una deducción, que es lo que la empresa normalmente hace con la mayoría de las inversiones, de 310 millones. Pero adicionalmente, si logramos obtener un beneficio porque el proyecto fue aprobado, esos 1.000 millones que es el valor del proyecto, el beneficio son 250 millones. Y esos 250 millones, para poderlos descontar, tengo 5 años. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que si mi valor a pagar de renta en este año, que es de 1.240 millones, es superior al 25% del beneficio tributario obtenido, lo puedo descontar al 100%. O sea, puedo llevarlo todo de una vez a descontar a mi renta real a pagar. Por lo tanto, aquí ya tengo un beneficio ya más líquido para la empresa, que son 250 millones. Algunos contadores dirán que no es líquido, porque tomamos de los recursos disponibles que tenemos en cuentas para ir a pagar a la DIAN, pero 250 millones menos de impuestos, al final es un dinero líquido que va a quedar en el bolsillo de la compañía. Y esto, si logramos sumar el impacto de la disminución de la base de renta líquida de 310 millones y del beneficio tributario de los 250 millones, nos da 560 millones, que se convierte en el 56% del valor de la inversión inicial que se hizo, que va a lograrse recuperar o amortizar o amortiguar de ese esfuerzo de 1.000 millones. O sea que estamos recuperando en ese año solamente por ese esfuerzo el 56%. Y si ese proyecto de desarrollo tecnológico e innovación va a generar mayor valor a la empresa, va a permitir producir más, el resto que hace falta acá del 44% lo dará la agregación de valor o la mejora de la productividad o la disminución de costos o el aumento de la eficiencia de la compañía. Será el resultado de estos esfuerzos de innovación dentro de la organización. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esta gestión? Mientras más rápido se inicie, mejor formulado va a quedar el proyecto. Ahora, esa convocatoria por lo general tiene dos cortes. El primero es en mayo. Quiere decir que tenemos 2 meses, 3 meses máximo para formular. ¿Cuánto tiempo necesitamos para formular un buen proyecto? Mínimo 2 meses. ¿Lo hemos hecho en menos tiempo? Sí, pero el esfuerzo y el riesgo aumenta, porque necesitamos dedicarle más tiempo, tanto nosotros como la empresa, porque la empresa es la que nos suministra a nosotros la información. En el segundo corte, podemos radicar proyectos hasta el 14 de julio del año 2022. Eso teniendo en cuenta las convocatorias del año pasado. Entonces, puede esto cambiar a razón de las nuevas condiciones que se establezcan por parte del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en la convocatoria de la vigencia 2022. Cuando radicamos los proyectos en mayo, el resultado lo sabemos en noviembre. Quiere decir que en noviembre inicia la supervisión. Cuando radicamos los proyectos en julio, el resultado lo sabemos la segunda semana de diciembre. Y en ese momento inicia la supervisión, el levantamiento de evidencia, la revisión de evidencias técnicas y financieras y la recopilación de toda la memoria. Ahora, tan pronto termine este ejercicio, que normalmente son 2 meses, inicia otro proceso, que es la tercera etapa, la elaboración de los informes. Y esa elaboración de los informes también tarda 2 meses para hacerlos bien hechos. Después de ese periodo puede haber unas observaciones o unas solicitudes de información complementaria por parte de MinCiencias que pueden estar entre abril y mayo, pero al final, desde que tú tengas la claridad de cuánto ejecutaste realmente, tú vas a obtener el beneficio y lo calculas del valor ejecutado real de los informes que hayas presentado a nivel financiero. Ese es como en síntesis este mecanismo de beneficios tributarios que venimos a compartirles en esta tarde, y pues
Seguramente habrán muchas preguntas, María Elena. ¿Qué te parece si empezamos a responderlas o abrirle este espacio a nuestros participantes? Sí, bueno, Manuel, agradecerte primero que todo por tu maravillosa presentación, súper clara, muchas gracias. Bueno, en este momento sí, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas, inquietudes, comentarios que tengan a través del icono que les comentaba al principio, preguntas y respuestas. Preferiblemente que hacerlo por el chat porque se nos puede fugar. Entonces, tenemos 15 minutos para poder compartir este espacio de preguntas. Los invitamos entonces para que las formulen. Mientras eso sucede, Manuel, si quieres, bueno, ya nos llegó. ¿Certificaciones se pueden incluir en servicios especializados? Las certificaciones se podrían incluir Servicios especializados. en consultoría. Ok. Juan Gómez nos pregunta, estoy interesada en asesoría personalizada. Claro que sí, a través del Arte Maure coordinamos una sesión. Puedes dejar los datos del registro y te estaremos contactando. Sí, de acuerdo. Pues digamos que en el registro ya Juan nos tuvo que haber dejado sus datos. Sin embargo, Juan, te voy a enviar los datos de nuestro gerente en la oficina de Bucaramanga y a través de él puedes hacer todo el trámite de la asesoría personalizada. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacernos alguna pregunta? Creo que no se están animando a preguntar, ahí están tímidos. Cualquier duda que tengan, no importa el objeto, de qué se trate, con mucho gusto estamos aquí atentos para responderles. Así es, bueno, y Manuel, si quieres, mientras recibimos más preguntas, no sé si quieras de pronto profundizar en algo, volver a retomar algo que generalmente de pronto te hacen o sea, como que queden dudas o algo así. Una muy importante, sí, Ujú, gracias María Elena por recordarme. ok, Hay una muy importante y es que cuando las personas escuchan o las empresas escuchan beneficios tributarios, descuento en renta, lo primero que piensan es en la DIAN y que la DIAN me va a hacer una visita, me va a hacer una auditoría, me va a hacer sí, una revisión exhaustiva. Pues en este caso no. ¿Por qué no se presentan este tipo de situaciones? O es posible que ocurra, sin embargo, no es muy común. De todas las empresas o de todos los proyectos que nosotros hemos presentado, solamente a una empresa le hicieron revisión y le revisan es el informe y las evidencias de lo que se cargó en el descuento en renta, porque obviamente son valores significativos y la DIAN tiene que verificar o constatar. Sin embargo, cuando llegan a la empresa y piden la información del proyecto, todo va a estar organizado, tanto técnica como financieramente. Y adicional, hay una resolución que es emitida por MinCiencias, que es otra entidad del Estado, y unas resoluciones oficiales que van a darle la certeza a la DIAN de que ese beneficio, ese descuento es real. Entonces ahí la empresa no debe tener ningún temor. Claro que sí, Juan. Estaremos ahí en contacto. perfecto. Bueno, pues Manuel, no hay más preguntas, ni en la casilla de preguntas y respuestas, ni en el chat. Entonces, si quieres, pues, no, voy a dejarles los datos de contacto de Javier por el chat, cosa que si se animan, pues ya pueden hacer el contacto a través de él y le seguimos, obviamente, dando todo el soporte y el apoyo. Y, y pues podríamos entonces, así de esta manera, pues darle ya como el cierre al webinar, ¿te parece?
Me parece muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, María Elena, a Javier, a la Arte Maure y a todas las empresas o personas que participaron de este espacio. Estamos siempre atentos y dispuestos para servirles. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los asistentes. Recuerden que la sesión queda grabada, la vamos a compartir en los próximos días con ustedes y quedará también en el repositorio de nuestra página web. En nombre del Arte Moure, gracias, gracias Manuel, gracias al CPC Oriente y gracias a todos por acompañarnos. Un muy feliz resto de día y hasta pronto. Que estén muy bien.